Yanela, ¿me confirmas? Por favor, si me escuchan, si me pueden ver, si no hay Sí, se problema con la escucha, presentación. ajá, se escucha y se ve todo. Perfecto. Tuve que unirme desde otro dispositivo porque, como te comenté, estoy con unos pequeños problemas de internet. Entonces, presentación completa. Bueno, ahí comenzamos entonces. Buenas tardes a todos. Un saludo a todos desde la ciudad de Asunción, Paraguay. Si bien Yanela ya me presentó, nuevamente lo hago. Mi nombre es Miguel Montiel, soy estudiante de medicina de quinto año de la Universidad Católica de Asunción. El día de hoy tengo el honor de acompañarles con esta pequeña y sencilla presentación acerca de, digamos, cuán importante es que nosotros como estudiantes de pregrado, de estudiantes de medicina, o si es que en la sala se encuentra algún otro estudiante de alguna otra carrera de la rama de ciencia de la salud. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros nos adentremos en investigación, hagamos investigación y podamos publicar ya desde el pregrado? Agradezco entonces a la Universitaria Yanela Urga por tanto aguante, como decimos acá en Paraguay, porque ya la charla ya se había propuesto para otra fecha, sin embargo, por algunos inconvenientes personales no la pudimos llevar a cabo, también al comité científico. Y antes de comenzar, quiero aclarar que no hay conflicto de intereses en la presentación de esta conferencia. Entonces, bienvenidos a todos y comencemos. Acá una pequeña, o sea, un pequeño índice para que estemos, digamos, bien posicionados, para que ustedes no se pierdan no pierdan el hilo de la presentación. Inicialmente les quiero hablar acerca de mi experiencia como a modo de, no solo como motivación, sino más bien para presentarles o mostrarles, digamos, con ejemplos y algunas estrategias, digamos, de lo que yo fui utilizando para poder comenzar a publicar desde el pregrado un poquito. Luego pasaremos a hablar acerca de los clásicos, mitos que se tiene acerca de la investigación, principalmente de lo que es, o de lo que respecta, pero una investigación en pregrado, por ejemplo, qué es lo que se piensa comúnmente y qué se dice acerca de la investigación, que muchas veces es un pensamiento bastante erróneo, perdón. Luego hablaremos acerca de algunos limitantes que tenemos nosotros como estudiantes de medicina, estudiantes de ciencia de la salud para poder iniciarnos en investigación. Y finalmente vamos a terminar con unas, digamos, algunas estrategias que yo les puedo recomendar como una especie de tips que les puedo brindar para poder obtener beneficios propios acerca o sea, a través de la investigación, perdón. Entonces comenzamos con lo que fue mi experiencia, digamos, para mostrarles un poco. Eh, Acá le dejo algo. Inicialmente yo comencé participando de lo que fue el comité científico del CCI del año 2017, que justamente se había organizado acá en Paraguay, organizado por mi SOCEN, la SOCEN UCA. Entonces el paso inicial que también muchos de ustedes pueden hacer es conformar, digamos, un comité científico. Yo o sea, tuve la oportunidad de ser miembro de este comité científico, entonces pude ver mejor cómo se organiza, cómo se lleva a cabo la presentación de un trabajo científico en un concurso, todo lo que es el hecho de presentar o hacer envío de los trabajos, lo que respecta a la fase uno, a la fase 2 de cómo ir filtrando a todos estos trabajos y finalmente lo que respecta a la fase de presentación, pude ver cómo los autores presentaban sus trabajos, qué estrategias utilizaban, etcétera. Entonces, a partir de ahí ya como que fui digamos, ganando conocimiento acerca de lo que es la participación en eventos científicos. Luego ya me animé, digamos, a preparar algunos trabajitos. Comencé con un reporte de caso en el tercer curso. Yo lo pude presentar en un congreso acá en Paraguay, luego lo llevé al CCI de Bolivia y ya luego me animé y trabajé con otros estudiantes de América Latina para realizar, digamos, trabajos o proyectos multicéntricos en este caso, en varios de nuestros países acá en América Latina y que finalmente o sea, pudimos presentar en congresos internacionales y finalmente publicarlos. Y acá les dejo algunas capturas de los resúmenes de algunos trabajos que ya he podido publicar. Eh, lo que quiero llegar con esto es que si bien como estudiantes muchas veces tenemos trabas, tenemos muchos inconvenientes para poder realizar siquiera una carta al editor, pero lo que quiero hacer inicialmente ya a partir de ahora, desde que iniciamos esta presentación, es animarlos, es motivarlos, porque si nosotros nos proponemos, suena como que muy irrealista esto, pero en realidad es cierto, si nosotros nos proponemos, si tenemos esa intención de poder hacer un trabajito, por ejemplo, comenzar con una carta al editor, o si es que nuestras rondas por el hospital, o ya si estamos, cierto, en ciencias clínicas, vemos algún paciente que tiene alguna patología rara o que a nosotros nos parece bastante llamativo y que es digno de publicar, entonces a partir de ahí tomarle el hilo a ese trabajo y ya comenzar a trabajar.
Es un proceso bastante lento, lleva su tiempo, necesita bastante disciplina, digamos, pero si nosotros tenemos la intención, si tenemos esas ganas de trabajar por este trabajo y tenemos por sobre todo un buen equipo y un plantel de docentes o de asesores que nos pueda ayudar y nos pueda orientar por sobre todo, tarde o temprano vamos a poder publicar. Depende mucho, es cierto, de las condiciones externas, por ejemplo, infraestructura, de factor económico y demás, pero lo principal y lo más importante es que nosotros como estudiantes tengamos esa sed de trabajar, esa sed de publicar, esa sed de investigar. Entonces, esto era nada más como iniciativa para poder motivarles desde entrada, como les digo, y ya a partir de ahora comencemos como tal. Entonces, primero que todo, quiero que tengamos en cuenta qué significa la palabra investigar, qué implica este hecho por sobre todo. Y esta es la mejor presentación que puedo encontrar y que les quiero dejar, la mejor definición, perdón, acerca del hecho de investigar. Entonces se define investigar a un proceso intencional de construcción de nuevos conocimientos, porque eso es lo que nosotros como autores, investigadores hacemos, es construir nuevos conocimientos que a su vez o que finalmente nos va a permitir interpretar los fenómenos del medio en interacción con sujetos que finalmente se transforman en beneficio para toda la sociedad. Al realizar nosotros una investigación sobre un determinado tema, por ejemplo, tengamos en cuenta ahora el hecho de lo que fue la investigación de las vacunas, a lo que se logró en un tiempo tan rápido, en un tiempo tan corto. Se hizo una prueba, se pasaron por varias fases para finalmente obtener o para finalmente llegar a esto, a la obtención de las vacunas, poder salvar muchas vidas, poder servir o brindarle algo útil a la sociedad. Entonces, investigar tarde o temprano, independientemente del tiempo que lleve a uno realizarlo, finalmente lo que hace es dar u otorgar beneficios a la sociedad. ¿Para qué? Para la resolución de problemas sanitarios justamente. En nuestro ámbito, en lo que es el área de ciencias de la salud, toda investigación que se pueda hacer va a servir, por ejemplo, para mejorar medidas terapéuticas o para brindar nuevos dispositivos que ayuden a un doctor, a una enfermera, a un licenciado a poder llegar a un diagnóstico precoz, por supuesto, y a partir de ahí poder tratarle a un paciente. Y eso finalmente, gracias a toda la investigación que se ha realizado, va a ayudar a mejorar la calidad de vida de una persona y de todo su entorno. Entonces ahora pasamos al segundo punto, algunos mitos que es bastante común acá en Paraguay, yo sé que en muchos países también de nuestra región, así es que vamos a ver si están familiarizados con estos. El primer mito que se tiene en cuenta o que se comenta mucho es que el investigador supuestamente debe ser un superdotado, que supuestamente debe ser aquel investigador, o sea, aquel estudiante que tiene todos 5 o promedio 5 en la universidad, que es bastante inteligente, que digamos, eso tiene que ser un criterio o una condición para que una persona pueda investigar. Eso es erróneo, no es cierto. Para investigar, básicamente lo que nosotros requerimos es interés por un tema, como les dije al inicio, formular adecuadamente una pregunta a partir de ese interés propio que tenemos, tener dedicación, ser ordenados, tener una visión, es decir, capacidad para valorar en perspectiva la importancia de la experiencia investigativa en la proyección personal y profesional. O sea, en realidad necesitamos interés y disciplina para poder investigar. Ya lo demás viene por añadidura, como se dice, pero no necesitamos ser superdotados para poder realizar un trabajo de investigación. El siguiente mito es que hay que prepararse más para empezar a investigar, es decir, yo como estudiante, como un simple estudiante, entre comillas, no puedo realizar investigación porque supuestamente o porque me dijeron, me comentaron que tengo que tener un diplomado en epidemiología o un curso terminado en bioestadística, etcétera, etcétera. Es cierto, esto va a ayudarme a mí como investigador a realizar trabajos mucho mejor, digamos, trabajos mejores, pero como estudiante igualmente puedo realizar trabajos bastante útiles y que le van a servir a otros colegas de acá a un tiempo, ¿sí? Como dice acá, por algo se empieza, nosotros como estudiantes podemos ya presentar buenísimos trabajos, solo debemos tener un claro sentido de realidad para formular nuestro proyecto. Investigar es y requiere especialmente actitud, voluntad, disposición e interés. Creo que es la tercera o cuarta vez que les digo, pero de esto depende el hecho de investigar. Que tengamos una actitud, tengamos voluntad, disposición e interés acerca del tema. El siguiente mito es que investigar es muy complicado siempre, y acá lo que pasa es que nosotros generalmente confundimos lo complejo con lo complicado, porque sabemos que un trabajo de investigación, todo lo que conlleva el método científico, cumplir con ese método científico es bastante complejo, pero eso no significa que sea complicado.
Y lo que nosotros generalmente tenemos, o sea, confundimos es que si es que una investigación no tiene procedimientos así bastante densos o un soporte conceptual así bastante amplio, digamos, entonces esta investigación, este trabajo científico es simple y no necesariamente. Yo como estudiante o como investigador, por realizar un trabajo que no necesariamente, digamos, tenga un concepto bastante amplio, que tenga, por ejemplo, un diseño de investigación que sea experimental para que sea bueno, ni mucho menos. Yo puedo hacer un estudio bastante importante a partir de un trabajo simple, ¿entienden? No necesariamente debe ser complicado. El cuarto mito es que investigar siempre es muy costoso. Es cierto, investigar generalmente en la mayoría de los casos requiere una buena inversión económica, pero no siempre o no necesariamente. Acá la justificación es que se cree que se requiere siempre una gran cantidad de dinero o que una investigación solo vale si cuenta con la aprobación de una entidad con reconocimiento y por lo general potencial proveedora de recursos económicos. Así, o a través o a causa de esto, muchas buenas ideas dejan de prosperar porque se condicionan a la obtención inmediata de recursos. Es cierto, un trabajo va a ser costoso si es que implica un diseño de investigación bastante, o sea, que lo justifique, digamos, pero no porque un trabajo de investigación no requiera de un presupuesto bastante amplio o que tenga que ser financiado sí o sí por una institución que esté, digamos, que sea profesional en este tema, no necesariamente. Esto es un mito, como bien dice acá. Podemos llevar a cabo trabajos sin que estos requieran un presupuesto bastante extenso, bastante amplio. Y el quinto mito es que no tenemos condiciones para investigar. Eh, si bien esto no deja de ser tanto un mito, no tenemos que dejarnos guiar por esto. Se cree que se necesita una infraestructura siempre superior a la que disponemos y que aquí tengamos en cuenta, por ejemplo, América Latina, nuestros países latinoamericanos, no se puede ejecutar un proyecto de investigación serio o de gran envergadura porque somos un país con poco desarrollo. Bueno, esto no deja de ser tan cierto. Eh, lo malo acá, como voy a tocar más adelante en la parte de limitantes, es que no tenemos suficiente infraestructura ni tenemos medios suficientes para poder realizar la investigación, pero no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados a partir de esto. Que si tenemos medios, por más simples que sean, o si tenemos una infraestructura, por más de que no sea así de gran envergadura, podemos aprovechar eso para poder llevar a cabo algunos proyectos. Y el último mito es que la investigación es para gente con doctorados, que el investigador sí o sí debe ser aquel que tiene muchos años de experiencia, que ya ha investigado y ha publicado un montón de trabajos, que sí o sí debe ser un señor o una señora con canas, entre comillas, es decir, que ya tenga mucha experiencia en el área, y no necesariamente. Pero acá les dejo dos ejemplos de dos artículos publicados. Estos dos, perdón, son dos artículos de los que más han sido citados en el contexto de la pandemia por COVID-19. Eh, y dos, o sea, en ambos casos, los autores son estudiantes de medicina, o sea, son estudiantes de pregrado, perdón, no son, no son investigadores superdotados ni investigadores bastante experimentados con una trayectoria ya de larga data, ni mucho menos, sino son estudiantes, simples estudiantes, entre comillas, como cualquiera de nosotros que se encuentra en esta sala. Entonces, esto es un mito, que la investigación es para gente con doctorados, no necesariamente. Y otro ejemplo que les dejo son estos dos casos o sea, de investigadores, perdón, el primer caso es de Paul Langerhans, que realizó un gran aporte para la ciencia siendo nada más un simple estudiante, como ven ahí entre comillas, porque ninguno de nosotros es un simple estudiante. Él en su época, estudiante en una universidad en Berlín, en Alemania, estaba realizando, digamos, un estudio en el laboratorio de microscopía, en el laboratorio de histología, perdón, y estaba observando con microscopios un corte de un tejido pancreático de un conejo para su tesis. En un momento dado, él descubre o halla en el microscopio este cúmulo de células que le llama mucho la atención porque tiene características morfológicas bastante diferentes a la del tejido restante. Entonces, a partir de ahí comienza a indagar muchísimo sobre esto, investiga, le da una importancia que corresponde a este tejido, o sea, a este cúmulo de células, y finalmente descubre lo que hoy conocemos como los islotes de Langerhans, que es bastante importante en la regulación de la diabetes, la secreción de insulina, que ya muchos sabemos. Entonces, dimensiona el impacto que tuvo el descubrimiento de este joven en aquel tiempo, de Paul Langerhans, que hizo un aporte súper genial, súper bueno para la ciencia, sí, para la ciencia, siendo nada más un estudiante, ¿ok?
Y el otro ejemplo que les quiero dejar es el de Maurice Raynaud, que también como estudiante ha hecho este descubrimiento súper bueno para lo que es la medicina. Gracias a él, a través de él, conocemos lo que hoy se denominan los fenómenos de Raynaud, esta coloración, digamos, característica de las extremidades distales, cianóticas o pálidas, ocasionadas por la vasoconstricción de los vasos periféricos. Entonces, esto lo descubrió Maurice Raynaud siendo un simple estudiante. O sea, lo que quiero llegar es que nosotros como estudiantes de pregrado podemos aportar información valedera, información que puede ser útil a otros médicos, a otros colegas, ¿ok? Entonces, en este momento les hago esta pregunta, que si es el estudiante de medicina un investigador en potencia, y definitivamente sí. Entonces, el investigador en potencia, o sea, no es que nosotros como estudiantes de medicina somos investigadores en potencia, es decir, que de acá a unos años recién vamos a ser investigadores como tal y que ahora solo estamos en fase de preparación, no. Desde el inicio de la carrera nosotros somos investigadores netos, investigadores por sí, porque una vez que ingresamos en la carrera, estamos ya en el primer semestre, a partir de ahí, que es donde más nosotros ponemos en práctica lo que es el método científico. ¿Cuál es? Aquí quiero llegar. Por ejemplo, Yanela, que fue la que me presentó, por ejemplo, le comienza la carrera en la Universidad Científica del Sur, tiene que presentar un trabajo sobre biología, una exposición, una presentación. Entonces, a Yanela, leyendo el libro base de la cátedra de biología, le surge una determinada duda acerca de, qué sé yo, de las mitocondrias, por ejemplo. Le surge una duda, entonces a partir de ahí comienza a indagar en algunos portales médicos, en Google Scholar o en otra base de datos, comienza a indagar hasta poder encontrar la respuesta a esa duda inicial que tenía. Entonces, una vez que encuentra, lo plasma, digamos, en su diapositiva y finalmente lo que hace es presentarlo el día de su exposición, digamos, en clase a todos sus compañeros y a los docentes. Todo este proceso que ha hecho Yanela, con la duda inicial que tenía, cumple con el criterio básico de investigación, cuál es el método científico. ¿Cuál es? Que a partir de una duda inicial, una persona que tenga una duda se plantea una pregunta de investigación, a partir de ahí hace una búsqueda bibliográfica acerca de este tema, por supuesto, aborda, trabaja sobre esa duda y finalmente llega a un resultado, es decir, obtiene una conclusión que finalmente nosotros, al presentarlo a nuestro compañero o a nuestro compañero de estudio, compañero de sección de curso, digamos, hacemos lo que se denomina divulgación de conocimiento, que también forma parte del método científico. Entonces, somos investigadores netos de por sí desde el inicio de la carrera. Y que espero que hayan tratado de entender, o sea, espero que hayan captado el ejemplo que intenté darles. Eh, lo cierto es que acá, o lo que nos preguntamos es si podemos ser, aparte de ese investigador, de este ejemplo rápido que les di, es si podemos nosotros trabajar trabajar en la investigación como tal, es decir, preparar artículos originales a partir de protocolos buenos, llevarlos a cabo en nuestras universidades y finalmente poder presentarlos en congresos científicos para posteriormente publicarlos. Entonces, lo que en este punto nos preguntamos es que si nosotros podemos comenzar a investigar a partir de una iniciativa propia, necesariamente alguien de atrás, sea la misma universidad con su malla curricular que es bastante densa, bastante estricta, que nos pide poder realizar un trabajo de investigación, o por ejemplo nuestra docente de metodología de investigación nada más es la que nos obliga, entre comillas, a realizar trabajo de investigación, o nosotros como estudiantes, estudiantes destacados, estudiantes disciplinados, con ganas de investigar, estudiantes diferentes, podemos realizar un trabajo de investigación a partir de iniciativa propia, por ejemplo. Entonces, vayamos a algunos estudios que ya se han hecho para poder responder a esta pregunta. Quiero dejarles acá algunos ejemplos acerca de la investigación, en diferentes partes del mundo en este caso. Partamos primero por Gran Bretaña. Esto nada más es para poder realizar una comparación, y ver finalmente cómo estamos acá en América Latina. Ok, ¿cómo es, o sea, cómo son los estudiantes de medicina allá en Gran Bretaña si es que quieren investigar? Allá ellos tienen, o sea, es opcional. Si ellos quieren realizar un trabajo de investigación, van a preparar su protocolo, van a poder llevarlo a cabo y lo van a publicar. O sea, de ellos depende, no es obligatorio. Sin embargo, en Alemania es distinto. Es requisito obligatorio para que yo, como estudiante de medicina en Alemania, en cualquiera de sus universidades, para que yo pueda obtener mi título de grado como médico, tengo que realizar sí o sí un trabajo durante la carrera y poder publicarlo. ¿Ok? Entonces ahí ya se imaginarán, muchos de los médicos graduados de estas universidades alemanas serán médicos investigadores en un futuro porque ya están súper preparados a lo largo de la carrera, ya han trabajado en trabajos científicos, en lo que es el método científico,
conocen a fondo lo que es la bioestadística, metodología, epidemiología, es decir, están súper preparados en el ámbito de la investigación. ¿Por qué? Porque ya tuvieron esa oportunidad de poder realizarlo durante la carrera. Sin embargo, ¿qué pasa en nuestras universidades latinoamericanas? Nosotros sabemos que acá también es opcional, entre comillas, es decir, que por ejemplo la Universidad Científica del Sur a ninguno, hasta donde yo sé, no les obliga o no les condiciona a poder realizar trabajos científicos ni publicar estos trabajos en revistas científicas para que puedan obtener el título de grado. También pasa acá en Paraguay, en todas las universidades, yo sé que pasa en varios de nuestros países vecinos. No, y el punto acá, o sea, la pregunta que nos hacemos es si puede resultar beneficioso realizar investigación como un modelo obligatorio, es decir, si imitamos la malla curricular que utilizan allá en Alemania, es decir, si es que no es, por ejemplo, el decano o el rector de la Universidad Científica del Sur, de la carrera de Medicina Humana, dice, ok, a partir de la promoción 2021 o 2022, que es del año próximo, para que un estudiante pueda obtener, una vez que finalice la carrera, para que pueda obtener el título de grado de médico o médico cirujano, tiene que mostrar o tiene que constatar que ha publicado un trabajo científico a lo largo de la carrera. Entonces, si no lo hace, no va a obtener el título de grado, ¿ok? Es como que les condiciona, o en otras palabras, les obliga a los estudiantes a poder realizar trabajo de investigación. Lastimosamente, acá, en nuestro continente, principalmente en Latinoamérica, no nos pueden condicionar, ni mucho menos obligar a esto. O sea, no nos pueden condicionar a realizar trabajos de investigación para obtener el título de grado porque la misma universidad no nos ofrece los medios suficientes para que nosotros podamos realizar trabajo de investigación. Es decir, no contamos con buena infraestructura, no contamos con material humano, no tenemos buenos laboratorios y en algunos casos, hablo por Paraguay, que es lo que mejor conozco, no tenemos fondos suficientes, no es que nuestras universidades no nos financian, o sea, nos destinan, por ejemplo, un fondo de tantos dólares, digamos, para poder destinar en investigación, no, o sea, no nos pueden obligar, ¿por qué? Porque no nos dan los medios. Entonces, un poquito adelantando lo que son los limitantes de lo que les hablé recién, vamos a hablar ya mejor de algunos factores que nos condicionan a nosotros como estudiantes de medicina en América Latina, independientemente del país del cual provengamos, para poder realizar un trabajo de investigación. Lo principal, como les acabo de mencionar, es el factor económico. En el caso de los países de América Latina y el Caribe, el rubro de investigación, no necesariamente la investigación en ciencias de la salud, sino a nivel global, el rubro de investigación y desarrollo está financiado principalmente por los gobiernos. Acá en Paraguay existe lo que es el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En Perú, según las publicaciones del doctor Percy Maita Tristán, que es de allá de Perú, también hay un análogo, digamos, a esta comisión, o sea, a esta institución allá en Perú. No recuerdo bien el nombre, pero es de ciencia y tecnología también. En fin, que es, digamos, el ente que finalmente va a financiar los trabajos de investigación en estos países, o sea, en nuestros países latinoamericanos. ¿Qué pasa? Que en nuestros países latinoamericanos, todos, independientemente del sector, no necesariamente el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Educación, todos los ministerios están caracterizados por la amplia corrupción que existe o que reina en estas instituciones. Entonces, se desvían muchos fondos, hay malversación del dinero público, entonces no se destina mucho dinero, no se invierte mucho en investigación por esta corrupción reinante que nos acapara acá en América Latina. Entonces, si falla esta única institución, digamos, que financia nuestra investigación, evidentemente vamos a ir de mal a peor. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Europa? Comparándonos con otras regiones, en esas regiones, por ejemplo, en Estados Unidos, en los países europeos, un tercio del gasto de la financiación corre por cuenta de instituciones de educación superior y organizaciones privadas sin fines de lucro. Por ejemplo, nuestras universidades. Un tercio por los gobiernos y otro tercio por las empresas que asumen ese tercio total. Es decir, son tres instituciones diferentes las que financian los trabajos relacionados a investigación y desarrollo. Entonces, supongamos que los gobiernos allá, que hasta donde yo sé no son tan corruptos como acá, supongamos que el gobierno qué sé yo, de Alemania no invierte mucho dinero en investigación y desarrollo. Esta falta de inversión en investigación y desarrollo puede ser compensado por estas otras dos instituciones que también lo hacen, por instituciones de educación superior, organizaciones privadas o las empresas que financian o que sponsorean, como decimos acá, estos trabajos, ¿ok? Entonces, es como que si uno de estos falla, el otro lo compensa.
¿Qué pasa acá en América Latina? El único que financia estos trabajos, estos rubros de investigación y desarrollo es el gobierno. Entonces, por eso se invierte tan poco en investigación y desarrollo. Y eso está demostrado por el CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Les dejo esto nada más para que tengan en cuenta que lastimosamente en América Latina se invierte bastante poco, o sea, en el rubro de investigación y desarrollo de manera global, como les dije, y si bien sabemos que en el área, o sea, en el sector salud es peor aún. Entonces, esta es o sea, hice una portada, una publicación de la página de CEPAL que dice que América Latina y el Caribe está rezagada en investigación y desarrollo, y esta es otra portada de la BBC Mundo que dice que América Latina no aprueba en ciencia, y vean este epígrafe bastante fuerte que dice que si los científicos latinoamericanos no se exponen a los últimos avances científicos, corren el riesgo de reinventar la rueda. O sea, estamos mal en ciencia y desarrollo. Y esto es porque invertimos apenas el 2%, o sea, proveemos, digamos, apenas el 2% de la inversión mundial en investigación y desarrollo. Muy lejos de Norteamérica, que proporciona el 39%, Europa el 31%. O sea, la diferencia es abismal, lastimosamente. Y y nada, es una cuestión que, digamos, escapa de nosotros como estudiantes, no podemos hacer mucho al respecto más que decidirlo en las urnas, digamos, pero en fin, es otra cuestión que no nos compete hoy día. Y acá para que vean nada más que tampoco invierte en nuestros países del total del Producto Interno Bruto en lo que es investigación y desarrollo. Eh, por ejemplo, acá, para comparar nada más, Estados Unidos invierte más del 2.5 de su Producto Interno Bruto, por el lado de Norteamérica. Después tenemos Francia, por el lado de Europa, bien alto también. Eh, a ver, Sudáfrica, por ejemplo, por el lado de África, invierte más que nosotros, y para que ya en el continente, o sea, sí, continente latinoamericano, sudamericano en este caso, representado por Chile y por Argentina, que o sea, ambos en realidad, Chile en su caso no supera el 0.5% de la inversión de su Producto Interno Bruto. Comparando, por ejemplo, con estos países de primer mundo, como por ejemplo Israel, Corea del Sur, etcétera, que invierten casi 5% de su Producto Interno Bruto. Por eso la diferencia es abismal en cuanto a investigación. Y acá nuevamente vemos mejor algunos países latinoamericanos. Acá se encuentra Perú. A ver, Perú, los últimos años, hasta el año 2017, esta es la fuente de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología, invierte menos del 0.1%. O sea, invertimos muy poco, lastimosamente, chicos, y esto tiene una repercusión global en todo, en lo que es salud, en lo que es educación, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se puede evidenciar estos gráficos que yo les estoy mostrando? A través de estas publicaciones. ¿Cómo se evidencia la baja inversión en investigación en Latinoamérica? Vemos acá que de lo poco que invertimos en América Latina, la gran mayoría de los trabajos publicados, digamos, de la producción científica en Iberoamérica corresponde a Brasil y México, que son los dos países que más producen científicamente en nuestro continente. Y luego el restante 35% lo completamos nosotros, todos los demás países, y verán que en algunos casos no llegan ni siquiera al 5%. A ver, Perú, la producción científica de Perú, el porcentaje acumulado del 1999 al 2008 en porcentaje fue 0.77. Paraguay, como es de esperarse, mucho más abajo. Entonces estamos mal, muy mal. Eso del lado económico, digamos, o sea, la parte global de lo que nos limita a nosotros para poder investigar. Es decir, si no se invierte en educación, si no se invierte en desarrollo, es como que mucho más complicado, mucho más difícil poder realizar trabajo de investigación y poder surgir en investigación como tal. El otro factor limitante es que nuestras propias universidades. Lo malo acá es que muchas de nuestras universidades no apoyan la investigación, no hay infraestructura, no tenemos laboratorios equipados. Acá lo máximo que tenemos en Paraguay es un laboratorio de genética toxicológica que es de mi universidad, y un laboratorio de microbiología y bioquímica, por supuesto, pero que son bastante simples, no se pueden realizar trabajos de mayor envergadura en estos laboratorios. Y si es que yo como estudiante, por ejemplo, preparo un protocolo para poder realizar un trabajo súper lindo, que si bien mi universidad no posee el laboratorio para poder llevarlo a cabo, pero existe otra alternativa, gente, cual es que la propia universidad financie mi trabajo y yo pueda realizar o ejecutar este trabajo en un laboratorio privado. Esa es una alternativa que se puede dar tranquilamente, porque muchas de nuestras universidades, al menos las universidades privadas, tienen ese fondo que puede destinar tranquilamente a investigación si es que tiene esa voluntad de hacerlo.
pero acá lo malo es que no lo hacen. O sea, no invierte en infraestructura y tampoco destina fondos para que sus trabajos, los trabajos de sus estudiantes puedan ser elaborados, ejecutados en laboratorios privados. No hay docentes capacitados, no tenemos investigadores que nos puedan asesorar como tal, entonces es un factor que nos limita bastante como estudiantes. Y acá para englobar nada más, otros factores que nos limitan, por ejemplo, no existe programas de mentoría en investigación en nuestras universidades, no los hay. Si bien en algunos casos están los cargos de dirección, por ejemplo, de investigación en nuestras universidades, que muchas veces está ocupado por personas que no están preparadas para ese cargo, que sea, en el peor de los casos está una persona, por ejemplo, sí, ok, es un investigador, tiene trabajos publicados, pero que no tiene ni la más mínima intención de guiar a los estudiantes a realizar el trabajo de investigación, ni mucho menos asesorarlos. El siguiente factor, otro de los factores, es que pocos profesores desean brindar ayuda. Los profesores no invitan a los alumnos a investigar con ellos. Esto ocurre prácticamente en todos lados. Esto es porque no nos tienen en cuenta, porque suponen que no les vamos a servir, entre comillas, hablando mal y pronto. Otro factor limitante es que hay una pobre formación de investigadores con pensamiento creativo, hay una mala estructuración de mallas curriculares. Por ejemplo, en primer curso yo llevo metodología de la investigación, en tercer curso recién llevo bioestadística, en cuarto año llevo epidemiología y así. O sea, hay una mala estructuración y no es como que no hay una buena organización de las materias o de las cátedras que nos van a servir para poder realizar trabajo de investigación. Y eso a largo plazo nos va a afectar. Porque imagínense, yo estoy en quinto año, recién ahora estoy dando epidemiología. Ok, quiero hacer un trabajo de investigación, pero qué sé yo, todo lo que me puede llegar a ayudar para poder redactar, por ejemplo, la cátedra de metodología de la investigación, y ya cursé esa materia en el primer semestre, entonces no tiene sentido. Factor limitante, bastante importante, es que muchas veces no tenemos tiempo para investigar, que lo vamos a tratar de hablar mejor más adelante. Y también acá pongo entre paréntesis, porque esto no es común en todos nosotros, o sea, en todas nuestras universidades, lo que respecta al nivel de preparación de nuestros docentes. Yo conozco casos, por ejemplo, acá en algunas universidades en Paraguay, que por ejemplo los docentes de bioestadística o de epidemiología no son docentes investigadores. Vos googleás el nombre o el probable nombre científico de esta persona, por ejemplo, ok, mejor no tiro nombres para no complicarnos, pero supongamos que ustedes averiguan sobre un docente que está cubriendo la cátedra de bioestadística o de metodología de la investigación. Son docentes que jamás han publicado ni siquiera una carta al editor, pero ahí están ellos ocupando cargos a los cuales evidentemente no se encuentran preparados. Entonces, nada más van, presentan algunas clases, brindan algunos trabajos a sus alumnos, terminan la carrera, todos los alumnos aprueban. En ningún momento hizo o cumplió su rol como docente, cual es motivar, porque eso pues es lo importante, muchachos, que nuestros propios docentes nos motiven, nos incentiven y nos siembren esa sed de investigar. Si nuestro docente no se encuentra capacitado, preparado en investigación, obviamente no nos va a motivar. ¿Y en qué repercute esto? En que nosotros como estudiantes no nos vamos a querer meter en investigación, no vamos a querer perder nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos visto la necesidad, porque nunca nos convencieron de hacerlo, ¿ok? Entonces, es claramente un factor limitante para poder investigar. Y bueno, aquí dicen los estudiantes, esto es un estudio de su compatriota, digamos, el doctor Percy Maita Tristán, que ha hecho un importante trabajo. O sea, me refiero a esto porque bien sabemos que tiene muchas publicaciones, el doctor, que es un crack. Según este trabajo que él hizo con otros autores, trató de ver, digamos, o medir por qué había poca producción científica en América Latina, y encuestó a estudiantes y esto es lo que ellos dijeron, o sea, los estudiantes respondieron. Entonces, ¿qué limitaciones tenían los estudiantes para publicar investigaciones? Sus investigaciones decían que era por falta de apoyo docente, que ya es reiterativo, se van a dar cuenta. Algunos no tenían incentivos a nivel académico, que acabo de nombrar, no tenían tiempo, es válido esta justificación. Otros dicen que tenían problemas para el análisis de datos, sí, porque en bioestadística eso tenemos muy mala preparación en todas nuestras, o sea, en la mayoría de los casos. Algunos dicen que no han sido capacitados en redacción científica, desconocen el proceso de envío y seguimiento de los artículos a una revista, que también es todo un protocolo. No manejan el inglés, porque algunas revistas extranjeras solo aceptan trabajos escritos en inglés. No tienen cultura de publicación, desconocen en qué revista pueden publicar, que también es súper problemático esto. Y que según ellos la calidad de los estudios que preparan no es para que sean publicados. O sea, un montón de factores acá que se enumeran, que son limitantes, las limitaciones, digamos, que son bastante comunes
en nuestras universidades. Es decir, si a nosotros, a algún compañero de nuestra universidad le preguntamos, ¿por qué no publicás? ¿Por qué no investigás? Y es probable que te responda alguna de estas que se encuentran enumerados acá. Bueno, muchachos, mucha queja, mucho plagueo en toda esta parte, muchos puntos feos, pero finalmente lleguemos a algo bueno, ¿ok? Algunas estrategias, algunos puntos buenos del hecho de investigar, cómo podemos hacer, qué estrategias ustedes pueden utilizar, qué beneficios pueden recibir por el simple hecho de realizar un trabajo de investigación. Entonces, acá les dejo. Si ustedes quieren, es cierto, ustedes quieren, no, yo no puedo suponer que ustedes quieren, porque de hecho que ustedes quieren realizar un trabajo de investigación o se encuentran, digamos, motivados para hacer y trabajar en investigación, porque eso es lo único que puede justificar que un sábado, por acá es un sábado súper lindo en Asunción, no sé, en Lima, acá son las 6 p.m., allá serán 5 p.m., o sea, un sábado tan lindo que ustedes estén participando en una charla en investigación. La única justificación es que ustedes quieran trabajar en algún grupo grupo de investigación y que puedan publicar, ¿ok? No existe otra justificación. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es formar parte de un grupo de investigación, es decir, asociarse. Si es que, por ejemplo, en la Universidad Científica del Sur, en APEN existe un grupo de investigación o lo que se denominan semilleros, entonces lo primero que tienen que hacer es asociarse a esos grupos de investigación, porque es la única manera, o al menos la más conveniente o la más efectiva para poder publicar un trabajo de investigación. Acá les dejo con base a un estudio que se ha hecho, esto justamente se ha hecho en Perú, dice conocimientos, actitudes y prácticas en investigación de los estudiantes de pregrado de facultades de medicina del Perú, publicado en la revista Acta Médica Peruana. Entonces, lo que acá vemos, comparando, por ejemplo, los dos grupos de estudiantes, se encuestó, por ejemplo, a estudiantes de manera general y a estudiantes que formaban parte de grupos de investigación. Este primer gráfico nos presenta el nivel de conocimiento en estudiantes de medicina según el año de estudios y si pertenece a un grupo de investigación. El nivel de conocimientos, evidentemente, es mucho mayor en los estudiantes que formaban parte del grupo de investigación. Y acá vemos el nivel de actitud en estudiantes de medicina de manera general y aquellos que pertenecían a un grupo de investigación. Nuevamente, acá vemos la línea superior corresponde a los estudiantes que formaban parte de los grupos de investigación. Es decir, muchachos, únanse, adhiéranse, sean miembros de la Asociación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana, de la Universidad Científica del Sur, aprovechen todas las charlas que la Universitaria Yanela y todo el comité científico prepara. Si es que hay grupos de investigación o si es que hay semilleros, algunas líneas de investigación, traten de asociarse, formen parte, sean caraduras, como decimos acá, y traten, o sea, insistan. A lo que quiero llegar es, por ejemplo, si existe más de una línea de investigación y si es que no les condiciona, no les prohíbe participar en más de una línea, entonces aprovechen. Si es que les da el cuero, como decimos, y entren en la línea de investigación en cardiología o en cirugía o en pediatría, si es que pueden, y traten de realizar trabajo, traten de aprovechar a los asesores que tienen, si es que cuentan, traten de aprovechar a otros compañeros que ya han realizado publicaciones y traten de sacarle provecho máximo a, a esas posibilidades, ¿ok? La segunda estrategia que yo les puedo dar, a partir de mi experiencia, es que trabajen en equipo, no traten de llevar un trabajo solo, no hagan eso. Ustedes van a decir que no, que son disciplinados, son ordenados, tienen su cronograma de estudio y que van a hacer lo mejor si lo hacen solo. No siempre pasa eso. Trabajo de investigación generalmente lleva su tiempo, y tiene su proceso y es mejor hacerlo en grupo, ¿ok? Acá les dejo un estudio con base a esto que estoy diciendo. El autor, Kaufman y compañía encontraron que de 103 publicaciones en el primer semestre del año 2019, publicadas en el New England Journal of Medicine, ninguna había sido realizada por un único autor. Es decir, 103 publicaciones de esta importante revista ha sido publicada por más de un autor. Entonces, a la conclusión que llegamos es que estos resultados nos permiten considerar que la mayoría de los trabajos de investigación realizados en la actualidad son en forma de colaboraciones de expertos y trabajo en equipo más que el esfuerzo de un único individuo. Como le dije, si es que tiene algún compañero, algún conocido en algún curso superior que ya ha hecho alguna publicación o que por lo menos ya presentó un trabajo en algún congreso, entonces hablen con él, pídanle si pueden asociarse y pregunten si pueden participar y pueden redactar juntos algún trabajito, ¿ok? Trabajen en equipo. Y lo más importante es que no te sientas afligido por el tiempo. Lo que pasa, porque también me pasó muchas veces, es que es cierto eso que se dice que en la carrera de medicina no tenemos tiempo de sobra, es cierto que perdemos muchas actividades por nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, por tantos exámenes, entregas, prácticas, rotaciones, etcétera, y que prácticamente no tenemos tiempo para nada más, no tenemos tiempo para ocio y mucho menos para investigar.
Lo que yo les puedo sugerir y recomendar es que hagan, o sea, plantéense qué compromisos o qué responsabilidades académicas tienen, como por ejemplo para el mes de octubre, ¿ok? Preparen su calendario, en qué fecha van a tener, por ejemplo, su examen de fármaco, alguna presentación de neuro, si tienen que realizar una práctica de pediatría o si tienen guardia, por ejemplo. Hagan su cronograma, perdón, organícense y, por ejemplo, al salir del examen final de fármaco, final o parcial o lo que sea, X, fue como un ejemplo nada más, al salir, por ejemplo, de un examen de tal materia, generalmente estamos como que cansados y agotados luego de estudiar para este examen. Entonces, lo que podemos hacer para liberarnos un poco o para relajarnos, distraernos de lo que son los libros de nuestra facultad, de nuestras materias que estamos llevando, es que dediquémosle por lo menos una horita, 2 horitas de este tiempo a preparar nuestro protocolo. Es decir, si nosotros ya hemos iniciado un trabajo, qué sé yo, estábamos en la parte ya de antecedentes, y bueno, ok, entonces ahora que acabo de rendir, no quiero todavía estudiar para mi siguiente examen, entonces tengo un tiempito libre, voy a aprovechar y voy a dedicarle 2 horitas a mi trabajo de investigación, a mi protocolo que ya comencé. Entonces ahora puedo hacer un poquito de antecedentes y si termino, qué sé yo, ya voy a redactar las hipótesis. Hacer un poquito cada poquito, es decir, aprovechar el poco tiempo que tengamos e ir avanzando de a poco. No hace falta que terminemos de redactar un protocolo en poquísimo tiempo, ni mucho menos ponernos metas muy optimistas de, qué sé yo, hay un congreso súper bueno en noviembre, hoy estamos en septiembre, ok, voy a hacer a toda máquina, voy a terminar y voy a presentarlo como un TI. Eso, muchachos, es una meta muy optimista. No hace falta, digamos, sobreesforzarnos, sobrecargarnos de actividades, sino lo mejor, lo más conveniente y lo más sano, mentalmente hablando, es que lo hagamos de a poquito. Aprovechar el poco tiempo libre que tengamos, seguir haciéndolo. Saben que no existe trabajo que sea publicado en poquísimo tiempo, al menos trabajos buenos, trabajos que valgan la pena, no se puede publicar en un tiempo, por ejemplo, no puede ser terminado en un mes ni ser publicado en 2 meses. Todo lleva su tiempo y el tiempo que lleve va a ser digno, ¿ok? Al final valdrá la pena si es que, como dice el título en grande, no te sientas afligido por el tiempo. Y la cuarta estrategia ahora que les puedo dejar es que tengan en cuenta siempre los criterios de autoría. Esto en todas las charlas a las que me han invitado para hablar acerca de estos temas relacionados a las de hoy, quiero dejarles a nuestros compañeros para que no caigan, digamos, en esto que es un hecho bastante sucio, digamos, que lastimosamente algunos docentes, algunas personas que son jerárquicamente superiores, que tienen un estado o un cargo superior a nosotros, se aprovecha generalmente de nuestros compañeros o de nosotros mismos. Esto se llama efecto del toro blanco, efecto de la vaca sagrada, que básicamente consiste que, por ejemplo, cuando una persona tiene un cargo jerárquicamente superior a nosotros, o qué sé yo, es director del laboratorio, es director del departamento de investigación, o es jefe de tal materia, etcétera, se aprovecha de nosotros para poder eh, ayudarle en su trabajo, en su proyecto y que finalmente no nos tenga en cuenta en el momento de enviar un trabajo a determinada revista. Es decir, nosotros cumplimos con el criterio para terminar siendo autores, sin embargo, esta persona, o sea, malintencionada, no nos tiene en cuenta, ¿ok? Una de las razones puede ser porque ya superó el límite de autores, es decir, qué sé yo, la revista permitía nada más 7 y conmigo ya era 8, entonces el doctor me excluye. O simple y sencillamente porque el doctor es malo, rencoroso o cualquier otro adjetivo que quieran ponerlo, no nos tiene en cuenta y no envía nuestro nombre al momento de querer publicar el trabajo en esta revista. Entonces, acá les dejo algunos criterios de autoría que si es aceptado o sea, en todo el mundo. Eh, Fue redactado justamente por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, entonces quiero que lo tengan en cuenta siempre y si es que ustedes cumplen con estos criterios, por favor, exijan, reclamen, peleen por esa posición, por esa autoría en ese trabajo, en la que ustedes justificadamente tienen que estar. Uno de estos criterios es haber contribuido sustancialmente en la concepción, diseño o diseño de la investigación, haber adquirido información, analizado e interpretado los datos, haber intervenido en la redacción y revisión de artículos, o haber aprobado la versión final para la publicación de este trabajo. Entonces, si ustedes cumplen con los criterios, muchachos, como les digo, exijan, reclamen y peleen por ese puesto que a ustedes les corresponde, porque, como dice acá, no todos son honestos como vos, lastimosamente. Peleen por los criterios de autoría y ténganlo en cuenta siempre, ¿ok? Bueno, les cito acá otras estrategias para comenzar a investigar. Lo que yo hice, lo que les comenté al inicio justamente es poder asistir inicialmente a eventos científicos, sea congresos locales, nacionales, internacionales, si es que existe alguna jornada, seminarios. Yo sé que
En Perú hay muchas facultades de medicina, todas son buenísimas, hasta donde sé. Muchas de ellas organizan congresos nacionales o congresos institucionales, congresos científicos me refiero. Entonces, si es que tienen la oportunidad, si es que cumplen con los requisitos de que tienen estos concursos, traten de aprovechar y también sáquenle jugo, sáquenle provecho a lo que sucede, o sea, lo que sucede ahora, cuál es que muchos de estos concursos, estos eventos científicos se llevan a cabo de manera virtual, de manera online, entonces ustedes pueden ingresar a la presentación de los trabajos de estos concursos, entonces ya van a poder ver a diversos autores que están presentando esos trabajos para que tengan nada más idea o alguna noción de cómo se presenta un trabajo y de qué tiene que tener, cómo evalúa los jurados, qué es lo que más se tiene en cuenta, en qué pueden mejorar ustedes, cómo pueden abordar, etcétera, etcétera, a partir de esos trabajos que se están presentando. Es una buena manera y es una manera, o sea, es una vía bastante válida asistir a estos eventos, ¿ok? Lo otro es realizar cursos, autoformativos o no, sobre redacción científica. Hay muchos cursos ahora, la mayoría de ellos son gratuitos y si es que tiene costo, es de bajo costo, entonces inviertan muchachos, inviertan en su formación por sobre todo, inviertan dinero y tiempo, que es lo más importante, que a la larga esto les va a servir a ustedes, ¿ok? Lo otro es acercarse a compañeros con mayor experiencia en el área. Esto suena como que muy, muy egoísta, muy ambicioso, sí, egoísta en todo caso, pero lo importante acá es que ustedes publiquen, entonces, y que si es que tienen, como les digo, compañeros que ya han publicado, que ya tienen experiencia, digamos, en el área de investigación, bueno, acérquense a ellos y pidan consejos, pídales que les ayude, que les oriente, que les guíe, en todo caso, formen un equipo con esa persona, ¿ok? Lo otro es solicitar asesoramiento a algunos docentes. Si bien dije al inicio que algunos docentes no querían ayudar, no se cumple en todos los casos. Hay algunos doctores súper buenos que si bien no andan ofreciendo, promocionando, che, muchachos, estoy haciendo un trabajo de investigación, vengan, únanse a mí, quiero que ustedes formen parte. Ok, no, generalmente eso no se da, pero ustedes pueden acercarse, preguntarle, pedir ayuda, etcétera, y hay algunos doctores súper buenos que les van a poder asesorar, que les van a poder tener en cuenta. Otra de las estrategias es participar de pasantías de investigación según el nivel de preparación, el conocimiento que uno vaya adquiriendo. Eh, Aprovechen esto a través de zona B, Felsosen, que a la que ustedes están anexos. Hay pasantías. En estos 2 últimos años hubo pasantías virtuales, pero es muy probable que para el año próximo ya se vuelvan las pasantías internacionales, entonces traten de aprovechar. Y la última estrategia que les cito es formar lazos con estudiantes de otras universidades allá en Perú o de otros países para poder encaminar proyectos multicéntricos. Porque generalmente los proyectos multicéntricos son más requeridos, digamos, por algunas revistas, entonces hay mayor facilidad de que ustedes publiquen un trabajo si es un trabajo o un proyecto multicéntrico, ¿ok? Entonces formen amigos de otras universidades o de otros países. Bueno, si bien todo esto es muy lindo, muy chill, muy cool, muy chévere, como dicen en esa región de Venezuela, eso, lastimosamente todo esto se encuentra subordinado o condicionado a estos factores. Por ejemplo, el año o ciclo académico en el que estemos nosotros, la carga horaria que tengamos, por ejemplo, en la universidad, los recursos con los que contemos, la velocidad de lectura, las aptitudes y un montón de factores que si bien todos pueden ser superados, todos pueden ser, digamos, sí, superados por nosotros, pero hay que tener en cuenta que no necesariamente podemos aprovechar todo, ¿ok? Entonces, todo depende de una buena organización, de tener voluntad, de tener disciplina y de tener interés. Y acá otras ventajas que les enumero del hecho de investigar en pregrado es que nosotros ya vamos a estar en la primera fila del conocimiento, siendo estudiantes, vamos a poder tener un pensamiento crítico, vamos a poder leer artículos, por ejemplo, súper bien, vamos a tener facilidad para la exploración de temas, vamos a tener autoconfianza, vamos a tener ventaja en el posgrado, vamos a obtener financiamiento para futuras investigaciones y vamos a tener un fácil manejo y análisis de la literatura médica. Y según los estudiantes, ¿qué es lo que reportan los propios estudiantes? ¿Qué beneficios tienen ellos según, o sea, qué beneficios tienen al investigar? Se presenta en este estudio, en donde se encuestó, digamos, a 1.110 estudiantes de diferentes carreras, diferentes áreas o mallas, no necesariamente de medicina, y diferentes carreras, para preguntarle qué beneficios obtenían ellos al investigar. Según ellos, estos son los primeros 10 beneficios que reportan, ¿ok? Por ejemplo, comprensión del proceso de investigación, preparación para investigación más avanzada, comprensión sobre cómo se abordan problemas reales, aprendizaje sobre técnicas de laboratorio, tienen tolerancia a obstáculos, aprenden el trabajo de manera independiente,
tienen habilidad para interpretar resultados, habilidad para analizar data, comprensión de la construcción del conocimiento y pertenecen en la comunidad, o sea, pertenece a la comunidad de aprendizaje. Porque, o sea, beneficios hay muchos, o sea, en el momento que nosotros decidimos investigar, publicar trabajos, vamos a tener un montón de beneficios, como estas, que si bien se obtiene o sea, en un periodo mayor, en un plazo de tiempo mayor, tarde o temprano nos van a llegar este tipo de beneficios. Por ejemplo, la obtención de becas para realizar residencias o especializaciones en el extranjero, como por ejemplo las becas que ofrece Kaplan y CTO, de paso les estoy haciendo promoción, eh, que ellos año tras año otorgan este beneficio a los miembros de FELSOCEN, a todos los estudiantes que terminen, por ejemplo, la carrera y quieren realizar la residencia en Estados Unidos o en España. Ellos ofrecen esta beca, pero la condición, el requisito, acá en rojo, es que deben enviar, al momento de postularse, enviar un currículum vitae con soporte virtual de certificados y link de publicaciones científicas. Y para más hay que anexar luego la copia del resumen. Entonces, si nosotros desde ahora, desde el curso en que estemos, desde el año en que estemos, realizamos trabajos, publicamos estos trabajos, evidentemente vamos a tener mucha mayor probabilidad de realizar o sea, de aprovechar estas ventajas, estas oportunidades que nos ofrecen. Les dejo acá en entrecomillado lo que dijo acá un colega, o sea, un compatriota, perdón, que obtuvo una de estas becas Kaplan. Dice, fui seleccionado gracias a mi producción científica como estudiante de pregrado, las publicaciones científicas y los trabajos que pude presentar en los congresos. También mis actividades con relación a FELSOCEN y formar parte de la comisión directiva, bla, 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 me valieron puntos importantes, o sea, me valieron puntos muy importantes a la hora de la selección. Es decir, acá a partir de la propia experiencia de este estudiante, hoy ya médico, que pudo aprovechar estas becas gracias a la producción científica que pudo realizar en pregrado. Entonces, finalizando, les dejo como resumen esto, que si un investigador publica, da a conocer, él se da a conocer, evidentemente, sus trabajos van a ser citados y van a dar origen a nuevos estudios. Puede optar a dineros para proyectos, elevar el nivel de sus investigaciones y obviamente prestigiar a la institución a la que pertenece. Porque siempre vamos a afiliar, ustedes por ejemplo, si envían un trabajo, van a afiliar con Universidad Científica del Sur. En el caso de investigadores universitarios, la investigación y su difusión a la comunidad internacional representan importantes apoyos para la formación de futuros profesionales. Y finalmente es necesario entender que la verdadera universidad no es la escuela terciaria formadora de profesionales, sino aquella que hace honor a lo que es la esencia misma de ser una universidad. ¿Cuál es? Ser un cuerpo dedicado a la enseñanza y al cultivo de las letras y las ciencias. Entonces, muchachos, con esto me despido. Agradezco su atención, agradezco nuevamente a la Universitaria Yanela, al Comité Científico de PNUCSUR por esta invitación. Se habrán dado cuenta que las presentaciones, o sea, que las diapositivas tenían estas ilustraciones, estas animaciones de lo que es astrología, pues la investigación, muchachos, se relaciona mucho con esto, el hecho de investigar, de poder querer llegar al espacio, de poder descubrir, de poder hallar cosas nuevas, descubrir aspectos nuevos en este universo, ¿ok? Entonces, una vez más, gracias. Ya que les dejo mi correo electrónico, mi teléfono y mi perfil en Instagram por cualquier eventualidad. Entonces, gracias desde ya. Si hay algunas preguntas. Gracias, muchas gracias. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta.